Sientes que una sombra sutil se cierne sobre tu hogar, opacando la alegría, sembrando la discordia o drenando tus energías sin razón aparente. ¿Has notado que, a pesar de tus oraciones sinceras y tu deseo de vivir en la fe, las bendiciones parecen eludir tu puerta, o que la paz interior se esfuma como el humo? Quizás has rezado con fervor, has encendido veladoras con la esperanza de alejar lo negativo, y aún así, esa sensación de estancamiento persiste, ese ambiente pesado que se siente en el aire, esa inexplicable resistencia que bloquea tu progreso y el de tu familia. Hermano, detente por un momento. Respira hondo y permite que la luz de una verdad profunda ilumine tu corazón. Lo que estás experimentando no es necesariamente un castigo divino, ni una cadena de mala suerte, ni el simple peso de las circunstancias de la vida. A veces, la explicación reside en un plano espiritual que escapa a la percepción de nuestros sentidos físicos, un velo que solo la fe pura y el discernimiento espiritual pueden descorrer. El Padre Pío de Pietrelcina, ese gigante de la santidad, el místico que conversaba con los ángeles y libraba batallas directas contra las legiones infernales, nos legó enseñanzas que son faros en la oscuridad. Él, que llevaba en su cuerpo las dolorosas llagas de Cristo y vivía una existencia de combate espiritual incesante, nos advirtió con una claridad que cala hasta los huesos. El enemigo no necesita abrir grandes brechas en nuestro muro de fe, le basta con pequeñas grietas, rendijas imperceptibles que, con el tiempo, se convierten en puertas francas para su influencia. Y lo más desgarrador de esta verdad, lo que nos golpea con fuerza al comprenderlo, es que muchas de estas puertas pueden estar abiertas en el santuario más íntimo de nuestra vida, nuestro propio hogar. En tu sala, en tu recámara, en los rincones donde compartes la vida con tus seres queridos, pueden alojarse objetos que, sin mala intención, por pura ignorancia o por una fe mal dirigida, están bloqueando el flujo de las bendiciones divinas. No se trata de atribuirles poderes mágicos a estas cosas inanimadas, sino de reconocer lo que representan, lo que simbolizan en el mundo espiritual, y la sutil ofensa que pueden constituir contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Padre Pío nos enseñaba que el adversario no siempre se manifiesta con rituales oscuros o señales evidentes. A menudo, se infiltra a través de la superstición disfrazada de tradición, del miedo encubierto en una búsqueda de protección extra, o de la sutil desconfianza en la omnipotencia de Dios, al depositar nuestra fe en objetos o prácticas ajenas a su voluntad. Por eso, antes de que termine este mes, te invito a emprender una limpieza espiritual profunda en tu casa. No como una moda pasajera, sino como un acto de amor incondicional a tu familia y a tu propia alma. Porque tu casa está llamada a ser tierra santa, hermano, un anticipo del cielo en la tierra. Y hoy, guiados por la sabiduría del Padre Pío, vamos a identificar 3 categorías de objetos que, de manera inconsciente, pueden estar erigiendo barreras entre tu hogar y la gracia divina. 3 categorías de objetos que podrían estar minando tu paz, obstaculizando la prosperidad espiritual y abriendo puertas indeseadas en el velo del mundo invisible. El Padre Pío no hablaba desde la cómoda teoría de los libros, él era un guerrero espiritual, un alma que vivía la batalla día y noche. Fue arrojado de su cama, golpeado, tentado con visiones horribles por fuerzas demoníacas. Y a pesar de esas heridas que sangraban a diario, él pronunciaba una verdad liberadora: el enemigo solo tiene poder donde se le da permiso. Tu casa, afirmaba, es el primer altar de tu vida. Lo que eliges colocar en tu sala, en tu entrada, en tu cocina,
es una declaración silenciosa de a quien le entregas tu confianza, a quien confías tu destino. Y es justo aquí, en estas decisiones aparentemente triviales, donde se cometen los errores más comunes. El primer grupo de objetos que debes considerar retirar de tu casa, sin dudarlo, son los talismanes silenciosos y las herencias de una fe incompleta. Y sé que esto puede generar resistencia, porque muchos de estos objetos se poseen con un profundo cariño, con la mejor de las intenciones, a menudo como regalos de seres queridos o como parte de una tradición familiar que se ha transmitido de generación en generación. Estoy hablando de esas pequeñas figuras que no corresponden a la iconografía católica, pero que alguien te dijo que atraen la buena suerte o alejan las envidias. Esas piezas de bisutería con símbolos ambiguos que se usan para protegerse, pero cuya procedencia espiritual es desconocida o ajena a Cristo. Esas plantas exóticas colocadas en lugares estratégicos de la casa no por su belleza, sino porque absorben las malas energías o traen prosperidad, de acuerdo con creencias no cristianas. Esos elementos decorativos, quizás con formas abstractas o geométricas específicas, que te fueron obsequiados como armonizadores de ambientes o equilibradores de fuerzas vitales, sin que nadie te explicara su significado espiritual real, ni si éste se alinea con la fe en el Dios Trino. Respira hondo, hermano, porque mi intención no es juzgarte, sino ofrecerte una oportunidad de liberación y de profundización en tu fe. Si en el fondo de tu corazón crees que una pequeña piedra, un metal con un grabado peculiar, una planta con ciertas propiedades energéticas o una figura sin conexión con la revelación divina tiene más poder para protegerte a ti y a los tuyos que la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, o que la intercesión de la Santísima Virgen María y los santos, entonces estás cayendo, aunque sea de forma inconsciente y por amor, en una forma de superstición. Y la superstición, hermano, no es un asunto menor como muchos pretenden. Es una herida profunda en el corazón de tu fe, una brecha por la que se filtra la duda. Es decirle a Dios, no con palabras, sino con tus acciones y con los objetos que honras en tu casa, que tu confianza en Él no es absoluta, que necesitas ayudas extra por si acaso su poder no es suficiente. El Padre Pío, con su claridad cortante y su amor pastoral, lo afirmaba sin rodeos: quien confía en un amuleto, desconfía de Dios. No hay un término medio en la fe. O depositas tu confianza total en el Creador del universo, o la divides, consciente o inconscientemente, con objetos y creencias que no provienen de Él. Entiendo perfectamente de dónde surge esta inclinación. Nace del miedo, del instinto maternal o paternal de querer proteger a los hijos de todo mal, del anhelo de estabilidad y paz. Pero el Padre Pío nos revelaba una verdad revolucionaria: el miedo es la herramienta predilecta del demonio. Cuando buscas protección en la magia, aunque sea una magia culturalmente aceptada, una tradición que se ha vuelto costumbre sin discernimiento, estás abriendo una puerta espiritual extremadamente peligrosa. Déjame contarte algo que nos enseña la vida del Padre Pío sobre esto. Él se enfrentaba directamente al enemigo. No eran visiones nebulosas, sino batallas reales en el reino espiritual. Sus hermanos frailes atestiguaban que, a menudo, escuchaban ruidos espantosos desde su celda, y al entrar, lo encontraban golpeado, con marcas inexplicables en su cuerpo. Cuando le preguntaban cómo se podía vencer al demonio, su respuesta era una enseñanza que debemos grabar en lo más profundo de nuestro ser: un alma en estado de gracia es intocable. El enemigo puede rugir alrededor, puede amenazar, pero no puede penetrar en un alma y en un hogar que viven en la amistad con Dios. Entonces,
¿de dónde procede la verdadera protección? No viene de rituales esotéricos, ni de limpias con elementos mundanos, ni de objetos heredados de origen incierto. La protección genuina fluye directamente de Dios. Procede del estado de gracia. De una confesión humilde y sincera donde vacías las cargas de tu alma, del rosario meditado con fe profunda, no recitado mecánicamente, sino viviéndolo misterio a misterio. Del uso reverente del agua bendita, no como un spray mágico, sino como un sacramental que invoca la bendición divina. De una vida cotidiana en comunión con Cristo. Cuando retiras estos talismanes silenciosos de tu casa, no estás dejando a tu familia desprotegida, al contrario, la estás entregando de nuevo y de forma radical a las manos amorosas de Dios. Le estás declarando al cielo, Señor, perdóname por haber confiado en cosas muertas o sin vida. Hoy, elijo confiar solo en ti. Y en ese instante de sinceridad, algo poderoso se rompe en el mundo espiritual. Hazlo hoy mismo, hermano. No pospongas esta decisión. Toma esos objetos uno por uno, y retíralos sin temor. Pronuncia en voz alta, con autoridad espiritual, en el nombre de Jesús, renuncio a toda superstición y a toda fe mal dirigida. Señor, confío en ti y solo en ti. Luego, toma el agua bendita que guardas en tu casa y rocía tu sala, tus cuartos, las esquinas, las puertas, las ventanas, mientras rezas con fe una oración de liberación. Después, medita el Salmo 91, aquel que dice, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que ocurre cuando haces esto con fe? Se rompe una cadena invisible que, quizás, ha estado atando a tu familia por años, o incluso por generaciones. Porque estos objetos no solo te afectan a ti, transmiten una espiritualidad errónea que susurra, Dios no es suficiente, necesitas ayuditas adicionales. Y eso, hermano, es un veneno sutil para el alma. El Padre Pío experimentó esto en carne propia. Veía llegar a su confesionario personas con medallas de santos mezcladas con amuletos extraños, con estampitas de la Virgen junto a figuras de deidades ajenas a la fe. Y les decía con firmeza, pero con compasión, elige. O sirves a Dios, o sirves al miedo. No puedes tener un pie en la fe y otro en la superstición. Muchos se enojaban, otros lloraban al reconocer su error. Pero aquellos que obedecían, que realizaban una verdadera limpieza espiritual en su hogar, regresaban semanas después con testimonios asombrosos. La paz había retornado a sus casas. Las finanzas comenzaban a estabilizarse, las discusiones disminuían. No era magia, era la eliminación de los obstáculos para que la gracia de Dios fluyera libremente. Ahora bien, el segundo grupo de objetos que debes retirar de tu hogar es aún más sutil y, por lo mismo, más peligroso, porque se disfraza de inocencia, de modernidad o de un deseo de superación personal. Estoy hablando de los espejos del ego y la adoración del yo. Son esas piezas decorativas, a menudo modernas y estéticamente atractivas, que inundan nuestras salas o escritorios, que, sin ser explícitamente religiosas, promueven una filosofía de vida centrada exclusivamente en el yo, en la autosuficiencia humana, en el universo como una fuerza impersonal a la que podemos manipular, o en el poder ilimitado del pensamiento positivo sin referencia alguna a la divina providencia. Me refiero a esculturas o cuadros que glorifican la figura humana de forma que insinúan su deificación, relegando a Dios a un segundo plano o incluso ignorándolo por completo. A frases motivacionales enmarcadas que hablan de manifestar tu propia realidad,
ser el creador de tu destino, o conectar con tu divinidad interior sin reconocer a Cristo como el único camino, la verdad y la vida. A ciertos tipos de mandalas o símbolos de energía universal que se colocan como centros de atención en una sala, con la creencia de que por sí mismos armonizarán el ambiente o atraerán bendiciones, fuera de la voluntad de Dios. Aquí, hermano, la sutileza es clave. No se trata de rechazar la belleza o la motivación, sino de discernir el espíritu que anima estos objetos. Jesús fue categórico en su enseñanza: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Esta verdad, aunque a menudo aplicada a Dios y al dinero, se extiende a cualquier señorío que intentemos erigir en el trono de nuestro corazón o de nuestro hogar. El Padre Pío lo repetía incansablemente en cada confesión, en cada dirección espiritual: colocar estos espejos del ego en un lugar de honor en tu casa, donde tu mirada se posa cada día al despertar o al regresar, es practicar una forma silenciosa, pero muy real, de idolatría, la idolatría del yo, de las capacidades humanas por encima de la gracia divina, del mundo material como fuente última de bienestar. No importa si le llamas diseño de interiores, filosofía de vida moderna o empoderamiento personal, espiritualmente, en el mundo invisible, estás depositando tu confianza en una visión del ser humano que se erige sin necesidad del Creador. Estás declarando, con tus acciones, que necesitas algo más que a Dios para alcanzar la plenitud, que eres el arquitecto principal de tu propia felicidad y que la gracia divina es, a lo sumo, un complemento opcional. El Padre Pío vivió en una profunda humildad y dependencia de Dios toda su vida. Usaba un hábito remendado, comía lo indispensable, y sin embargo, fue un instrumento de la divina providencia para construir obras gigantescas de caridad. ¿Cómo lo lograba? Confiando absolutamente en Dios. Él decía algo hermosísimo y liberador: cuando Dios es el centro de tu vida, nada te falta. Cuando lo desplazas del centro, nada te alcanza, aunque lo tengas todo. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos y talentos, sientes un vacío que nada parece llenar, una insatisfacción persistente, una ansiedad por el futuro? El Padre Pío te respondería con una verdad que, aunque te cueste escuchar, es vital para tu sanación. La verdadera plenitud no proviene de la autoafirmación ególatra ni de la manipulación de energías universales a tu antojo. Procede de la humildad, de la dependencia gozosa de Dios, de reconocer que todo don perfecto viene de Él. Estos objetos, aunque prometen paz y éxito, a menudo generan una sutil inquietud interior. Prometen empoderamiento, pero pueden conducir a la frustración cuando la realidad no se alinea con la manifestación deseada. Porque en el fondo de tu corazón, sabes que una frase bonita enmarcada o una escultura abstracta no tienen poder sobre la providencia divina, y esa contradicción espiritual te desgasta. Vives entre la fe en Dios y la fe en un yo que se cree autosuficiente. Y esa división espiritual te impide recibir las bendiciones reales y la paz profunda que Dios tiene preparadas para ti. Retirar estos objetos de tu casa es un acto de humildad y de fe profunda. Es decirle al cielo con determinación: Señor, prefiero depender completamente de ti. Prefiero tu gracia y tu guía que todas las filosofías humanas de autosuficiencia. Y cuando haces esto de corazón, hermano, cuando rompes con esa idolatría sutil del yo, se abre un canal espiritual. La paz de Cristo comienza a fluir de maneras que nunca imaginaste, la humildad te hace más receptivo a la gracia, y la verdadera sabiduría divina ilumina tu camino.
El Padre Pío narraba que muchos intelectuales y personas de éxito mundano llegaban a su confesionario, agobiados por un vacío existencial, a pesar de tenerlo todo. Y cuando les preguntaba si confiaban plenamente en Dios, si reconocían su señorío en cada aspecto de su vida, la respuesta era a menudo una mezcla de orgullo y confusión. Y él, con su mirada penetrante, les decía: no se trata de tus logros, sino de a quien se los ofreces. No se trata de tu fuerza, sino de quien te la da. Haz esto hoy mismo. Retira esos objetos que, sutilmente, exaltan el ego humano por encima de la gloria de Dios. No los regales sin discernimiento, ni los vendas. Simplemente deshazte de ellos con reverencia y respeto por la casa de Dios que es tu hogar. Y en ese lugar vacío, coloca una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o del Inmaculado Corazón de María. O una simple cruz bendecida. Y cada vez que pases por ahí, pronuncia una oración breve pero poderosa: Jesús, en ti confío. Oh, María, Madre mía, sé tú la reina de este hogar. Y ahora llegamos al tercer grupo de objetos, hermano. Aquí sí, necesito que respires aún más hondo, que abras tu corazón sin reservas, y que te permitas escuchar con total honestidad, porque este es quizás el más insidioso, el más confuso y el que puede causar un daño espiritual más grave. Si tienes alguno de estos en tu casa, necesitas sacarlo hoy mismo, sin excusas ni pretextos, por el bien de tu alma y de la de tu familia. Estoy hablando de los puentes de sincretismo no discernido y los símbolos de vagas energías o tradiciones confusas. Me refiero a esas imágenes, esculturas o representaciones de otras deidades o figuras espirituales de religiones ajenas al cristianismo que se colocan junto a imágenes de Cristo o de la Virgen. A elementos decorativos que son claramente símbolos de filosofías New Age o de cultos panteístas que buscan unir todas las creencias en un todo difuso, pero que niegan la unicidad de Cristo como Salvador. A ciertos cristales o amuletos que se venden como activadores de energía o limpiadores de ambientes, provenientes de prácticas esotéricas que no reconocen el poder de Dios, sino el poder intrínseco de la materia o de fuerzas impersonales. A figuras de maestros ascendidos o guías espirituales de origen no cristiano, colocados con respeto, quizás por un familiar, pero que en el fondo intentan suplantar o equiparar la guía del Espíritu Santo y de la Iglesia. Y ya sé lo que algunos podrían estar pensando: pero si yo solo los tengo como decoración cultural, Padre, o yo respeto todas las religiones, Padre, y creo que todos los caminos llevan a Dios. Hermano, déjame decirte algo, con todo el amor de Cristo, pero con toda la firmeza de la verdad: esto no es un juego, no es una tradición inofensiva que puedas mezclar con tu fe católica sin consecuencias. La Iglesia ha sido absolutamente clara en esto. Y cuando digo clara, es que no hay espacio para la ambigüedad. La palabra de Dios nos enseña con contundencia: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 20, 4-5. Dios es celoso de su gloria, porque Él es el único Dios verdadero. El Padre Pío jamás, bajo ninguna circunstancia, habría permitido que una imagen que representa una espiritualidad ajena a Cristo, o que incluso se burla de la santidad cristiana con una fachada de sabiduría universal, coexistiera en un hogar católico. Tener estos puentes de sincretismo en tu hogar es, en esencia, intentar servir a dos señores, a dos verdades incompatibles.
Es querer mezclar el agua pura de la fe en Cristo con el aceite de otras filosofías que, aunque parezcan nobles, en el fondo niegan su exclusividad y su divinidad. Y Cristo dijo con absoluta claridad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. No dijo soy una opción entre muchas. No dijo soy un camino más. Dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a Cristo que reine en tu vida y en tu hogar, mientras honras o aceptas en tu mismo espacio otras figuras que lo niegan o lo minimizan? Es una contradicción espiritual brutal que desgarra tu alma sin que te des cuenta. Sé que muchos llegan a estas prácticas o adoptan estos objetos por una búsqueda legítima de paz, de armonía, de un sentido a la vida, o porque les dijeron que todo es energía y que hay que estar abiertos a todas las fuentes de luz. Y sí, hermano, muchas de estas filosofías ofrecen resultados superficiales o una sensación momentánea de bienestar, pero ¿a qué precio? Te dan una paz falsa, pero te roban la paz verdadera de Cristo. Te prometen armonía, pero generan confusión espiritual. Te abren a energías, pero te cierran a la gracia de Dios. Es un intercambio sutil donde siempre sales perdiendo. El Padre Pío, con su visión penetrante del mundo espiritual, te diría algo estremecedor, detrás de esa fachada de armonía universal, o de sabiduría ancestral, sin Cristo, se esconden espíritus de confusión que se alimentan de tu fe mal orientada. Hay fuerzas oscuras que se aprovechan de tu ingenuidad espiritual. Y lo peor es que no solo te afectan a ti, afectan a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a todos los que viven bajo ese techo. Porque esa imagen, ese símbolo, es como un faro espiritual que atrae una oscuridad sutil pero real a tu hogar. Muchos dicen, pero yo también tengo mi rosario, y voy a misa. Y el Padre Pío respondería con una verdad dura pero necesaria, Dios no comparte tronos. No puedes tener luz y oscuridad en el mismo espacio sin que la oscuridad, sutilmente, empiece a eclipsar la luz. No puedes servir a Cristo y a cualquier otra verdad que no sea Él. Es como intentar mezclar agua y aceite. Es imposible. Y en esa mezcla, la luz siempre pierde, Cristo siempre es desplazado, y tú siempre pierdes la plenitud de la gracia. Si tienes estos símbolos de sincretismo en tu casa, escúchame bien, destrúyelos. No los regales, porque estarías pasando un problema espiritual a otra persona. No los vendas, porque estarías lucrando con la confusión. No los guardes en una caja por si acaso, eso es seguir con un pie en cada lado. Destrúyelos, quémalos si puedes hacerlo de forma segura y respetuosa, entiérralos en un lugar apartado, pero sácalos de tu vida para siempre. Y después, hermano, después viene algo fundamental. Pide perdón a Dios con una humildad sincera. Arrodíllate ante un crucifijo o una imagen de Jesús y di, Señor Jesús, perdóname por haber ofendido tu santidad. Perdóname por haber puesto mi confianza o haber abierto mi hogar a otras fuentes de verdad, que no eres tú. Renuncio a todo sincretismo, a todo símbolo ajeno a tu santa voluntad. Renuncio a todo pacto espiritual que haya hecho, consciente o inconscientemente, con cualquier fuerza que no venga de ti. Límpiame con tu sangre preciosa y consagro mi hogar solo a ti. Y llora si necesitas llorar, porque ese llanto es sanador, es liberador. El Padre Pío decía que una sola lágrima de arrepentimiento sincero vale más que 1000 penitencias. Cuando te arrepientes de corazón, cuando reconoces tu error sin justificaciones, el cielo entero se alegra,
los ángeles celebran y las puertas de la misericordia se abren de par en par. No importa cuánto tiempo hayas tenido esos objetos, no importa cuántas buenas intenciones los hayan acompañado, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te da una nueva oportunidad. Pero necesitas ser radical en esto, hermano. No puedes andar con medias tintas. Tu casa debe ser un santuario de vida, un pedacito de cielo donde solo reine Cristo. Después de destruir esos símbolos, consagra tu hogar nuevamente. Pon en ese lugar una imagen de Cristo resucitado, o una imagen de la Virgen María, la Inmaculada que vino a aplastar la cabeza de la serpiente, la que nos guía a Jesús. Ahora sí, hermano, ahora viene lo más hermoso. Porque no basta con quitar lo malo. Hay que llenar ese espacio que se ha abierto con la gracia, con lo bueno, con lo verdadero. Hay que convertir tu casa en lo que siempre debió ser, un templo vivo donde habita la presencia de Dios. El Padre Pío decía algo precioso: tu hogar es el primer altar donde tus hijos aprenden a amar a Dios. Si ese altar está profanado, ¿qué les estás enseñando? Piénsalo así, tu casa es como un terreno fértil. Si lo dejas lleno de maleza, de hierbas dañinas, de espinas, nada bueno podrá crecer allí. Pero si limpias el terreno, si quitas las piedras, si preparas la tierra con amor y cuidado, entonces puedes sembrar flores hermosas, árboles frutales, cosas que den vida y alimento. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Esos tres tipos de objetos que acabas de retirar eran como maleza que estaba ahogando las bendiciones de Dios. Ahora que los quitaste, viene lo más importante: sembrar la gracia. Vamos por partes, para que no quede ninguna duda. Primero, donde estaban los talismanes silenciosos y las herencias de una fe incompleta, pon un rosario bendecido. No uno cualquiera que tengas guardado en un cajón. Consigue uno especial, que represente el arma más poderosa contra el infierno, como decía el Padre Pío. Llévalo a bendecir con un sacerdote de tu parroquia y cuélgalo en un lugar visible de tu sala o de la entrada principal. Cada vez que lo veas, recuerda que ese es tu escudo espiritual real, no las semillas ni los hilos. Y si puedes, reza aunque sea una decena cada vez que pases por ahí. Esa oración constante irá llenando tu casa de presencia divina, de la protección de la Santísima Virgen. Segundo, donde estaban los espejos del ego y la adoración del yo, coloca una imagen de San José, el patrono de los trabajadores, el hombre más humilde y trabajador que existió, el que sostuvo económicamente a la Sagrada Familia con sus manos callosas de carpintero. Ponle una veladora bendita, y cada vez que enciendas esa luz, pídele que interceda por el trabajo de tu familia, por la honestidad en los negocios, por la divina providencia que nunca falla. Y si tienes alguna necesidad económica, ponla ahí como una ofrenda de confianza. No es superstición, es fe. Le estás diciendo a Dios: mis finanzas son tuyas, Señor, adminístralas tú. Tercero, donde estaban los puentes de sincretismo no discernido y los símbolos de vagas energías, ahí, justo en ese lugar que has purificado de toda confusión, pon una hermosa imagen de la Virgen María. Puede ser bajo cualquier advocación, pero si tu corazón te lo pide, una de la Inmaculada Concepción o la medalla milagrosa, que representa a María aplastando la cabeza de la serpiente. Ella, que es pura vida, pura ternura, pura protección maternal, sin mezclas ni confusiones. Consigue una imagen bonita, de esas que venden en las tiendas religiosas verdaderas, y ponla con flores frescas si es posible. Y escucha esto, porque es poderoso: cada vez que pases por ahí, salúdala.
Dile, buenos días, madrecita. Dile, cuida a mis hijos. Háblale como le hablarías a tu propia madre, porque eso es lo que ella es, nuestra Madre del Cielo. Pero hay algo más que debes hacer esta misma noche, hermano. Algo que el Padre Pío recomendaba a todas las familias que anhelaban una protección espiritual verdadera, la consagración del hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. No es complicado. No necesitas un sacerdote para realizarlo. Lo puedes hacer tú mismo con tu familia reunida. Reúne a todos en la sala. Enciende una veladora bendita. Rocía agua bendita en cada rincón de la casa, en cada puerta, en cada ventana, diciendo con fe que entre solo lo que viene de Dios y de su bendición. Después, frente a un crucifijo o una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, reza en voz alta, Señor Jesús, yo y mi familia te consagramos este hogar. Que tu corazón santísimo reine aquí, que tu paz habite en cada rincón, que ningún mal ni confusión espiritual pueda entrar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, intercede y protégenos. Y que todos respondan, amén. Te voy a compartir un testimonio real que me conmovió profundamente. Una familia de un pequeño pueblo, gente sencilla y trabajadora, estaba al borde de la desesperación. Las discusiones eran constantes, el dinero se esfumaba misteriosamente, y los hijos, antes dóciles, se habían vuelto rebeldes. La madre me confesó que sentía una presencia extraña en la casa, algo que no la dejaba dormir en paz. Un día, escuchó sobre la importancia de retirar ciertos objetos que bloquean las bendiciones. Con temor, pero con fe, revisó su casa. Encontró figuras heredadas que prometían buena suerte de orígenes desconocidos, cristales para equilibrar energías que le había regalado una amiga con buenas intenciones, y hasta un pequeño altar con símbolos de armonía universal que su esposo había traído de un viaje. Entre lágrimas, hicieron una limpieza total, sacaron todo, pidieron perdón a Dios por su ignorancia y consagraron su hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, tal como te he explicado. Y, hermano, en menos de un mes, la transformación fue palpable. El esposo consiguió una oportunidad inesperada de trabajo, las peleas cesaron casi por completo, y los hijos comenzaron a mostrarse más serenos y obedientes. Pero lo más impactante fue esto, la señora me dijo que sintió físicamente, como si un peso gigantesco se hubiera levantado de la casa, como si pudiera respirar de nuevo con una libertad que no experimentaba en años. Eso es lo que sucede cuando eliminas los obstáculos y permites que Dios reine plenamente en tu hogar. No es magia, es gracia, es la poderosa presencia del Espíritu Santo fluyendo libremente por tu casa, trayendo paz, provisión y sanidad a todas tus relaciones. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este mensaje, pero no quiero que te vayas sin hacer algo muy concreto. Porque una cosa es escuchar, otra es entender, y otra muy diferente es actuar. Y el Padre Pío siempre decía que la fe sin obras está muerta. Así que te voy a pedir algo que parece sencillo, pero que tiene un poder espiritual tremendo. Esta misma noche, cuando el sol se ponga, enciende una veladora bendita en tu sala. Puede ser blanca, sencilla, de esas que venden en cualquier tienda religiosa. Toma tu agua bendita y rocía toda tu casa mientras rezas con profunda fe el Padre Nuestro, pidiendo que cada rincón sea purificado y bendecido. Y después, hermano, después,
con tu familia reunida si es posible, incluso con tus hijos pequeños, haz esa consagración que te he explicado. Di en voz alta, con autoridad y amor, Sagrado Corazón de Jesús, consagramos este hogar a ti. Inmaculado Corazón de María, protégenos. San Pío de Pietrelcina, expulsa todo mal, toda confusión y toda atadura de nuestra casa. Y ahora viene algo importante. Baja a los comentarios, en este mismo instante, y escribe con la fe de tu corazón, San Pío, expulsa todo mal de mi casa y bendice mi hogar. Escríbelo con convicción. Si quieres, añade el nombre de tu familia. Comparte tus intenciones, tus luchas, lo que estás viviendo. No tengas vergüenza, aquí somos una familia espiritual. Nadie te va a juzgar. Y te prometo algo hermoso, voy a estar leyendo cada comentario y voy a rezar con profunda fe por cada nombre, por cada intención que pongas ahí, porque ese es nuestro compromiso contigo. No somos un canal más, somos una comunidad de fe que se apoya, que reza unida, que camina junta hacia la santidad. Y el Padre Pío, desde el cielo, intercede por todos nosotros. Ahora te pido algo más, hermano. Comparte este video con alguien que lo necesite desesperadamente, con esa comadre que sabes que tiene su casa llena de objetos que no deberían estar ahí, con ese primo que busca la verdad en caminos equivocados, con esa tía que mezcla la fe con tradiciones sin discernir. No lo hagas para presumir que ya sabes más, hazlo con amor. Envíaselo con un mensaje que diga, mira, encontré esto y pensé en ti. Ojalá te ayude como me ayudó a mí. Eso es evangelización real, hermano. Eso es compartir la luz de Cristo. Y si este mensaje te tocó el corazón, si realmente te sirvió, dale me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones. No porque busquemos fama, sino porque entre más personas se suscriban y lo compartan, más familias podremos alcanzar con estos mensajes de fe y liberación espiritual. Cada suscripción es un alma más que puede liberarse. Cada me gusta es una oración silenciosa que sube al cielo. El Padre Pío decía algo precioso que quiero dejarte como un regalo. Una semilla de esperanza. El cielo nunca se deja ganar en generosidad. Cuando tú das, cuando tú compartes la luz, cuando tú actúas con fe y obediencia a Dios, Él te devuelve el 100 por 1. No siempre en dinero, a veces en una paz inmensa que sobrepasa todo entendimiento, en salud para ti y los tuyos, en familias restauradas, en milagros que ni siquiera pediste, pero que eran necesarios para tu bien. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Que la Santísima Virgen María cubra tu hogar con su manto protector. Que San José provea para todas tus necesidades con la humildad que lo caracterizaba. Y que el Padre Pío, el santo que venció al demonio con su rosario y su fe inquebrantable, sea tu intercesor constante ante el trono de Dios. Tu casa va a volver a ser tierra santa, hermano. Confía en eso. Trabaja en eso con amor y verás la gloria de Dios manifestándose de maneras asombrosas en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Vive en la paz de Cristo.